Hoy tenemos salarios absolutamente insuficientes, los trabajadores venezolanos experimentan una drástica reducción del poder adquisitivo. Los trabajadores, vuelvo y te insisto, no pueden seguir con una política salarial como la que tienen. Estimados amigos, saludos a todos. Les habla Horacio Medina. Aquí estamos con ustedes para este segundo capítulo de su podcast Venezuela en Crudo. Abordaremos el tema que hemos titulado de esta forma: Venezuela en ruinas, derechos laborales y tejido social. Un llamado de atención urgente. Y para ello contaremos con un invitado de larga trayectoria y reconocimiento en el sector sindical, caracterizado por sus acciones y opiniones firmes y directas, y que merece nuestro reconocimiento y respeto. Se trata de Carlos Ortega. Carlos es un líder sindical venezolano, reconocido por su papel clave en la oposición al gobierno de Hugo Chávez y a principios del siglo XXI. Como presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, lideró las protestas y el paro cívico nacional del año 2002. Actualmente, desde el exilio, continúa con el mismo ímpetu y determinación, abogando por el retorno de la democracia y el Estado de Derecho a Venezuela. Con ustedes, entonces, vamos a darle la bienvenida. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Horacio. Realmente altamente agradecido por esta oportunidad y sobre todo en este momento estelar que vive el pueblo de Venezuela en virtud de lo que va a acontecer el próximo 10. De tal manera que aquí estamos dispuestos a conversar y tratar todo lo concerniente en materia, lo que respecta a la materia laboral y otros tópicos que se puedan tocar con muchísimo gusto. Por supuesto, muchas gracias, Carlos. Yo comenzaría por pedirle la opinión a Carlos, y no quiero anclarme en el pasado, pero tal vez vale la pena recordar un poco cómo era antes y dónde estamos hoy. Hoy tenemos salarios absolutamente insuficientes. Los trabajadores venezolanos experimentan una drástica reducción del poder adquisitivo. La crisis salarial también ha generado la desmoralización y la fuga de profesionales en todos los ámbitos nacionales. Pero además de esto, de la mano de obra calificada. No es fácil ser un soldador en la industria petrolera, lo que yo llamo mano de obra calificada. No es cualquiera el que puede ser un buzo en el lago de Maracaibo para inspeccionar las tuberías. No es fácil ser el encuellador, no es fácil trabajar en la automatización, en la instrumentación, en la refinería. En fin, mucha de esa gente se ha ido del país. Hay muchos todavía que allí viven. Pero, ¿cómo ves tú la situación? Y si tú lo comparas un poco con los tiempos, que no eran los mejores del mundo, pero indudablemente eran mucho mejores que los de hoy, en los años finales de los 90, año 2000, cuando tú tenías un papel preponderante en el liderazgo sindical del país. Creo que has desarrollado un análisis realmente de lo que fue Venezuela en años de democracia y lo que ocurrió o lo que ha pasado en Venezuela a partir del 98 hasta la presente fecha. Indudablemente que yo mantengo un alto grado de optimismo realmente sobre lo que va a pasar en nuestro país, lo que va a vivir y va a acontecer en nuestro país. Es cierto que para cubrir las necesidades frente al proceso de reconstrucción en Venezuela, vamos a necesitar una inmensa, gran cantidad de mano de obra calificada. Y tú lo señalabas ahorita, parte de esa mano de obra calificada están fuera del país. Pero yo abrigo la esperanza que muchos de ellos van a regresar. Y como también abrigo la esperanza que producto seguramente, como se vivió en el pasado, de la falta de esa mano de obra calificada, tendremos que desarrollar rápidamente escuelas de formación de ese recurso para cubrir las necesidades que van a tener la empresa en nuestro país y sobre todo de un sector al que yo pertenezco, que es el sector petrolero. Porque indudablemente que es un hecho y es una necesidad la reactivación de la industria petrolera venezolana. Pero cuando hablamos del 98 hasta la presente fecha, recuerden ustedes, y los que nos están viendo,
y recuerdas, Horacio, de que nosotros alertamos a Venezuela, a los venezolanos. A nosotros nos correspondió desde la CTV, conjuntamente con los diversos sectores democráticos, alertar a los venezolanos y alertar a la comunidad internacional sobre lo que representaba el señor Chávez en el poder, ¿verdad? Por lo que representaba no solamente para Venezuela, el riesgo que se corría Venezuela con Chávez en el poder, y no solamente en Venezuela, sino en la región y a nivel mundial. Y el tiempo nos dio la razón. Lamentablemente creo que muchos de estos planteamientos que nosotros presentamos al país y a la comunidad internacional, le entró por este oído y le salió por el otro. Lamentablemente hicieron caso omiso a ello, ahí están los resultados. Hoy, bueno, algunos se conforman con decir, chicos, los sectores democráticos venezolanos, sindicales, políticos, eclesiásticos, empresariales, académicos, y para ustedes contar, nos advirtieron de esta situación, pero no hubo realmente ni forma ni manera de resolverlo. Sí, como tú sabes, Carlos, nosotros también nos sumamos a esas voces. Dijimos que Chávez no era un demócrata, sino que estábamos en presencia de un gobierno autócrata con una profunda convicción totalitaria del poder, lo que más adelante se ha podido, lamentablemente, como tú dices, comprobar y agravar, porque ahora se le suma la negligencia absoluta, la corrupción total, transversal del país, etcétera, etcétera, etcétera. Me preocupan varias cosas. Me preocupa que en el momento de que se asuma un nuevo gobierno democrático en el país, un cambio en el modelo político de conducción, unos trabajadores que definitivamente han sufrido una pérdida de más o menos del 90% de su salario básico, que además ha sido bonificado, que son bonos que se dan, pero que no tienen ningún tipo de incidencia en algo importante para los trabajadores venezolanos que eran sus prestaciones sociales. Me preocupa esto porque tiene un impacto sobre los trabajadores. Porque en ese momento, cuando comience este nuevo gobierno, que yo también comparto tu optimismo, yo creo que eso va a ocurrir en un plazo perentorio muy corto, hay una imposibilidad de cubrir esas necesidades básicas de un momento para otro, no hay una forma. Los trabajadores del sector público, los jubilados y los pensionados son los más afectados, sin duda alguna. El 45% de los venezolanos no consume o consume alimentos de muy baja calidad y además de esto en mal estado y además no tienen las proteínas necesarias. Entonces, ¿cómo decirle a estos trabajadores, mira, no puedo cumplir contigo? ¿Cómo elaboramos algún tipo de acercamiento, de aproximación? A mí me preocupa mucho y repito, para mí ha sido una experiencia invalorable ese contacto que tuve con el sector sindical, con los trabajadores de la economía informal, que alguna gente denomina buhoneros. Eso fue la OIT. Sí, y estuvimos en la OIT y compartimos todo esto tripartita. Carlos Ortega, ¿qué diría? Porque yo creo que inevitablemente esas peticiones son absolutamente justas. Pero yo lo veo muy claro. Pero ¿cómo vamos a tratar de resolver esto en el corto plazo? Hay una posibilidad de establecer algún tipo de acuerdo, de restablecer la confianza, el compromiso mutuo, la confianza. A mí me gustaría que tú dijeras algo al respecto, a ver si nos ilustras un poco y encontramos ese camino que yo sé que va a ser muy complicado, sobre todo al principio de esa transición a la democracia. Sí, indudablemente que la tarea no es fácil, dado que el país ha sido totalmente destruido y hoy volvemos a caer un tanto al pasado, al inicio de la destrucción que Chávez inició al país desde el año 98. Y esa destrucción fue producto, y también lo denunciamos en aquel entonces. Y a ti te consta que fue así. Y al sector político le consta que fue así. Denunciamos la política de destrucción de Venezuela. Una política de Estado dirigida desde Cuba. Porque lo que vivió Venezuela fue la entrega, ¿verdad?, que Chávez le hizo a Fidel Castro. No solamente Chávez. Y ahí tengo que mencionar también al sector del componente de las Fuerzas Armadas, empezando por Padrino López. ¿Ok?
Ahora, ¿cómo logramos nosotros sacar adelante el país, levantarlo? Yo quiero, esta oportunidad es propicia para quienes nos ven o que nos escuchen, de que el movimiento sindical, el sector sindical, va a estar en primera línea, la primera fila, en función de ayudar, de contribuir a la reconstrucción del país. Pero esa reconstrucción pasa, ¿verdad?, para que los trabajadores dejen de devengar ese salario miserable, ¿verdad?, indignos, a que los ha conducido ayer Chávez y hoy Nicolás Maduro. Y en ese sentido se requiere el concurso y la participación del sector gubernamental, que en este caso nosotros y en mi persona lo considero, le va a corresponder al presidente electo el pasado 28 de julio, Edmundo González, ¿ok? Le va a corresponder al sector empresarial, le va a corresponder al sector laboral, o sea, al sector sindical, poner en marcha definitivamente lo que nosotros practicamos en el pasado, como fue las comisiones tripartitas, donde se discutían no solamente los problemas de los trabajadores, el problema de las empresas, el problema del propio gobierno, a quien estuviese allí, verde, blanco, azul, colorado, lo que sea, pero ahí estábamos todos ayudando a resolver. Claro. ¿Okay? Esa va a ser nuestra posición. Ahora, para eso hay una serie de elementos que se tienen que cubrir, que tienen que ayudar y tiene que contribuir en ese aspecto el Estado venezolano. Uno, yo creo que hay que generar confianza al sector empresarial, a quienes estén dispuestos a regresar o a venir a nuestro país, a invertir, ¿verdad?, a reactivar el aparato productivo, y por supuesto que una vez que esto se inicie, se emprenda, las condiciones de los trabajadores tienen que mejorar sustancialmente. No puedes mantener tú una población laboral como la que tiene Venezuela en los actuales momentos, donde la gente se está muriendo de hambre, chicos. Donde los niños, hay un alto índice de niños desnutridos, ¿ok? Y el estudio que recientemente, ahora en el 2024, realizó la ONU, se determina que el 82% de la población venezolana prácticamente está en un alto grado de pobreza. Entonces, fíjate, frente a esa situación hay que ayudar, hay que ayudar. Por ejemplo, los trabajadores, vuelvo y te insisto, no pueden seguir con una política salarial como la que tiene. Claro. Es que eso no es política salarial, chico. Ahí el objetivo que persigue Maduro, el régimen, la dictadura, es acabar definitivamente con los $2.25 esos que le dan al trabajador, y donde los jubilados y los pensionados, chicos, da mucha tristeza el estado en que se encuentran y que están sujetos a lo que el gobierno, y en este caso Nicolás Maduro, que dice ser presidente obrero, lo que él le venga en gana, lo que él le dé la gana de darle como pensión a los trabajadores. Fíjate, a mí se me ocurre, y esto es solamente una idea que quizás a muchos no les guste, cuando asuma Edmundo González Urrutia y tengamos el camino en la transición hacia un Estado democrático, obviamente hay que convocar a los trabajadores, hay que convocar a los empresarios nacionales e internacionales, claro, privados, y hay que tener una representación, por supuesto, del gobierno. No sé si será el Ministerio del Trabajo, no sé, no tengo la menor idea en este momento, pero por ahí va la cosa. Y conformar esa comisión tripartita, que es también la esencia en la Organización Internacional del Trabajo. Y cómo resolverle el problema al principio, porque hay que darle una señal a los trabajadores, porque es realmente un estado calamitoso, catastrófico, de ruina total lo que tienen los trabajadores. Decirle, yo no estoy de acuerdo con la política de los bonos, pero yo creo que al principio, de entrada, la única solución inmediata o la único, digamos, pañito tibio que se le puede poner es una bonificación, pero eso sí, seria y responsable, que necesariamente tendremos que acudir a Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero hay que sacar a la gente de allí, hay que pasarle un mensaje en positivo, hay que buscar un mecanismo, y obviamente yo creo que el sector sindical
ha sido, no destruido, pero está en una situación precaria también, Todos los porque ha sectores. sido un deliberado propósito de dañarlo. Crearon aquella Unión Nacional de Trabajadores, que era una cuestión de sindicatos pro gobierno, dentro del gobierno, y el que no estaba con Chávez no podía hacer nada de eso. Una destrucción deliberada tratando de destruir a la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Uno ha seguido muy de cerca todas estas cosas, y bueno, viene el primer día. Tú sigues siendo el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Afortunadamente, ni tú ni quienes en un momento determinado estuvieron encargados, como nuestro querido amigo Manuel Cova, aceptaron la intromisión del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales, y eso se ha ido alargando en el tiempo. Pero bueno, el primer día va a ser muy difícil poderle decir a los trabajadores: mira, yo no te puedo resolver este problema ahora, ni en un mes, ni en 2 meses, pero yo necesito que tú te sumes a este trabajo de crecimiento, y lo único que te puedo dar por los momentos es un bono. Pero tiene que haber la confianza, el compromiso mutuo de que vamos a trabajar para resolver este asunto. Es inaudito lo que pasa con el sector de la educación, Sí. Los trabajadores, los profesores, los maestros. Es increíble en el sector de la salud. Uno lo ha visto una y otra vez, los trabajadores públicos. Y lo que tú mencionas, quizás lo peor de lo peor, los jubilados y los pensionados. Entonces solamente sobreviven en Venezuela los que tienen algún tipo de acceso a trabajos en dólares o parcialmente pagados en dólares, o los que tienen mucha fe, tomando que fe quiere decir familiares en el exterior, que le pueden resolver algo. Entonces, Carlos Ortega tendrá un papel muy, muy difícil el primer día, el segundo día, cuando tenga que darle un discurso a los trabajadores, un mensaje a los trabajadores venezolanos. Mira, yo tengo confianza, enorme confianza en el movimiento sindical venezolano, lo que nos queda allí. El movimiento sindical y los trabajadores van a aportar todo lo que sea necesario para levantar el país. Indudablemente que sí, vamos a ayudar y vamos a contribuir, porque amamos y queremos a nuestra patria, ¿ok? No como lo que existe en estos momentos. Ahora, habrá que reunirse, ¿verdad? Y ya yo creo que de arranque la tripartita tiene que funcionar, ¿ok? Ahora, fíjate que en el caso de la tripartita, saliendo un poquito, creo que en el 2022 la OIT Correcto, yo te iba a mencionar eso. Participó conjuntamente con los trabajadores, el gobierno y los empresarios. Es correcto. Ajá, creo que sí, hubieron cuatro sesiones. Sí. Diálogo social, un diálogo social. Sí, diálogo social, sí, pero ok. Absolutamente inefectivo. Ahí no hubo nada. Y fue un foro de diálogo social con la OIT que no ha servido para nada. No, ahí no hubo Lo nada. tenía aquí. Eso fue una burla. Hubo 4 sesiones, entre el 2002 y 2024, 4 sesiones que se celebraron. Exactamente. Y eso la es cierto. última fue el 3 de febrero del 24, o sea, vamos a cumplir hace un año que no hay, y que fue sin avances de ningún tipo. Nada. Entonces, nada que ver. es más otro mensaje para aquellos que creen que con este régimen se puede negociar la mejora. Mira, aquí no hay forma. No hay forma ni manera. Y eso lo dijimos nosotros. Y alertamos al país y lo ratificamos. Y eso está en blanco y negro. Y todos los medios y gobiernos democráticos recogieron la inquietud y la preocupación que nosotros tuvimos. ¿Ok? Pero con una gente como esta, ¿verdad? Cuyo el padre putativo de toda esta situación que vive Venezuela, aunque muchos dicen, mira, si Chávez estuviese vivo, esto no estuviese pasando. Si Chávez es el padre de esto, Claro. ¿quién construyó esto? Ayudó a construir a esto. ¿Quién contribuyó a que Venezuela se convirtiera en un país aliado del narcotráfico? ¿Quién contribuyó con Venezuela, o no Venezuela, sino que el gobierno, el régimen, fuesen aliados del terrorismo internacional, y que las fronteras nuestras está tomado por la FARC y el ELN colombiano? Por favor, ¿no? Entonces, no vamos a lograr. Yo quiero que los venezolanos entiendan lo poco que quedan ya, pero que hay regímenes o gobiernos que todavía se prestan a hacerle el juego a esta manada de delincuentes, porque no lo podemos calificar de otra manera.
a esta manada de ampones, a esta manada de narcotraficantes, cuyo único objetivo es destruirlo todo, chicos. Si esa es la política, hay que salir de esto, porque el problema de Venezuela es un problema de orden o de carácter político, y hay que darle tratamiento político. Y quienes estén pensando o creyendo que dialogando con esto, con esta gente, con estos delincuentes, se va a resolver el problema en Venezuela. No, ellos no le cumplen a nadie, chicos. Aquí está el caso, podemos citar el ejemplo del caso de los Estados Unidos. Le cumplieron a Biden cuando dejó en libertad a los sobrinos y a otro familiar de Cilia, y a este otro, ¿cómo se llama? Saab. Alex Saab. Carlos Eric Malpica Flores. Ese, Malpica Flores, el otro. Entonces, por favor, ahora, no, mira. De esto hay que salir a como del lugar. Claro. Hay que salir como del lugar porque mientras esta gente se mantenga en el poder, Venezuela se irá sumergiendo hacia baja, hasta lo peor. Yo recuerdo... no habrá ningún tipo de prosperidad, no habrá ni salario, no habrá comida, no habrá salud, no habrá absolutamente nada para los venezolanos. Miseria, más miseria y puertas abiertas de frontera para que los venezolanos sigan huyendo de Venezuela. Voy a aprovechar esto que tú acabas de decir para recordar algo y poner un tema sobre la mesa. Recordar, por supuesto, que desde el año 2000, conociendo a Carlos cuando estaba en el sector de los hidrocarburos como presidente de la federación, fue la discusión del contrato colectivo con Héctor Chavaldini. Ese fue el último contrato. Sí, que era presidente de Petróleos de Venezuela en ese momento, luego de haber desplazado a Roberto Mandini. Fue un impasse muy importante. Recuerdo que Carlos Ortega convoca a un paro del sector petrolero y eso de alguna manera la gente dice que no, yo digo que sí, precipita la salida de Chavaldini, asume María Cristina Iglesias el Ministerio del Trabajo de la discusión y se firma el contrato colectivo. Luego de allí, obviamente nada cambió, todo se agravó. Carlos Ortega es electo presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Y viene un año muy duro, en el año 2002, se convoca a un paro cívico nacional, a una huelga que es homologado por la OIT como una huelga general. Eso creo que fue un anuncio en octubre y comienza el paro cívico en el 2002. Me paro ahí un momento para escuchar tu reflexión y de allí voy a retomar el tema para hacerte una pregunta. Si comparamos lo que Venezuela vive en los actuales momentos con el 2002, hay una diferencia abismal realmente. Sin embargo, la población venezolana entendió el mensaje que nosotros enviamos realmente al país sobre las cosas que iban a acontecer, que iba a vivir Venezuela. Lo entendió y realmente nos acompañó en esa jornada. Era un sentimiento generalizado en el seno de la población venezolana que pedía gritos, ¿verdad?, la paralización de las actividades, un paro cívico, un paro nacional. Y en efecto así ocurrió. Y avanzamos, y a medida que transcurrían los días, el tiempo, se iba aumentando, ¿verdad?, el apoyo y el respaldo a ese paro. ¿Qué fue lo que ocurrió? El sector político, y lo voy a decir aquí, sabe muy bien eso, en un momento dado se entregó al señor Chávez. Se entregó al señor Chávez y de buenas a primeras, este sector político tomó la decisión unilateralmente, sin consultar con el movimiento sindical y con el comando de huelga que teníamos allí, de suspender el paro, de cancelarlo. Y pretendieron ellos en ese momento que mi persona le anunciara al país que había concluido el paro. Indudablemente que eso no lo iba a hacer yo. Y no lo hice y no le respondí a los políticos sobre eso, porque teníamos de por medio nada más y nada menos 22.000 trabajadores petroleros echados a la calle con el vulgar pito ese que se la debió tragar Chávez en ese entonces. ¿Okay? Sí, entonces, fíjate, allí empezó realmente la gran tragedia que estamos viviendo en estos momentos, donde sectores políticos que dicen ser de oposición realmente nos traicionaron y nos siguen traicionando. Eso es público, notorio y comunicacional. Gracias a Dios, en estos momentos yo puedo decir con toda la responsabilidad del caso que la inmensa mayoría de la población venezolana
tiene identificado a todo y cada uno de estos dirigentes que nos han traicionado desde hace muchos años. De acuerdo. Ahora bien, tomando en cuenta esto, y hago el punto aquí para hacerte una pregunta, una consulta, para escuchar tu reflexión. Efectivamente, ya en el mes de marzo, cuando se anuncia que se suspende el paro cívico nacional, ya había más de 20.000 trabajadores de Petróleos de Venezuela y los trabajadores de Intesa que sumaban unos 3.000 adicionales, 23.000 trabajadores despedidos. Se dice que se va a hacer el referéndum revocatorio en agosto, que tampoco se hizo en agosto, sino el del año siguiente. Siempre hemos dicho, y se le ha dicho a los trabajadores, se hizo una gestión importante que contó con el apoyo de la CTV, el tuyo, el de Manuel Coa, el de Jesús Urbieta, en la OIT para el caso de los trabajadores petroleros. Allí hubo un dictamen muy claro, inequívoco, que nos otorga la razón, que sustenta todo lo que ocurrió, pero que no encuentra en el lado del régimen, porque no tiene ninguna connotación democrática, por todo lo contrario, es un régimen totalitario, que además ya no es ni siquiera un régimen políticamente totalitario, sino crimen organizado en el poder. Y entonces no hay una solución, obviamente no hay ninguna solución, en mi opinión, hasta que no se produzca un cambio en el modelo político de conducción. Pero estos trabajadores, todos los jubilados, los pensionados que nunca han recibido pensión, a los trabajadores nunca nos devolvieron nuestras cajas de ahorro, nuestras prestaciones sociales, todo eso se lo robaron definitivamente, saquearon como han saqueado el país. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le decimos a los trabajadores despedidos del sector petrolero, que tú lo conoces mucho mejor que yo, que mira, hay esperanza de que esto vaya a ser reconocido, tienen que sumarse en el trabajo activo, a los que están actualmente allí decirle, mira, no podemos seguir en este camino, esto tiene que cambiar? Para los trabajadores despedidos hay una ley que se elaboró, un proyecto de ley, debo decir, que está en la Asamblea Nacional de 2015. Contamos en aquel momento con la colaboración de la diputada Delsa Solórzano y todo el equipo que pudimos unir, gente del petróleo, UNAPETROL, trabajadores. Está ese proyecto de ley allí. En la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que también va a ser discutida, fue presentada en la Comisión de Energía. También hay una parte muy importante sobre ese capítulo. ¿Qué le podemos decir a estos trabajadores, Carlos, antes de seguir adelante con nuestros temas con relación a esto? ¿Hay alguna posibilidad, si no hay un cambio en el modelo político de conducción del país, en una democracia, de poder resarcir esos daños, por lo menos de una manera parcial importante? ¿O no hay ninguna posibilidad? Yo sí creo que hay oportunidad, considero que hay oportunidad, y al resolverse el problema político en el país, indudablemente, y yo voy a estar allí, eso no te quepa la menor duda, y que Dios me dé vida y salud, porque que está aquí va a defender a esos trabajadores pensionados y jubilados que fueron despedidos, porque esto que vivieron y siguen viviendo los trabajadores petroleros venezolanos, el responsable de todo esto tiene nombre y apellido, el señor Chávez. Ahí no hay vuelta de ojo. Ahora, vuelvo y insisto, este es un problema de orden político, de carácter político, y vamos a tratarlo, pero ¿con quién? Con la nueva administración, porque mientras estén estos delincuentes en el poder, no hay posibilidad alguna de que se resuelva, ¿ok? De tal manera que yo abrigo la esperanza de que después del 10, cuando se restituya la democracia en nuestro país, indudablemente que una de las tareas que hay que cumplir allí es la reactivación de la industria petrolera, que es la que genera realmente los recursos, claro, para el país, para la población venezolana. Y entonces ahí van a estar unos cuantos ex trabajadores, y tú citaste el caso de los Emerucos, como dirigentes petroleros que en aquel entonces, con pistola en mano, acompañando a la Guardia Nacional, ¿verdad?, desalojaron a las mujeres, a los ancianos, a los niños, gente enferma. Bueno, ahí están, y hoy unos cuantos de ellos se dan golpes de pecho haciéndose pasar como que ellos defienden al trabajador. No, esto hay que desenmascararlo, porque son unos vulgares traidores y tan responsables como Chávez y como Maduro y como el PSUV
de esta situación que han vivido los trabajadores petroleros venezolanos. Claro, ese momento va a llegar y yo le sumaría a los responsables a Rafael Ramírez, que era el ministro, a Ali Rodríguez Araque, que era el presidente de Petróleos de Venezuela, y a María Cristina Iglesias, que era la ministra del Trabajo. Esa fue la confabulación para ese genocidio laboral que ocurrió. Y bueno, es un buen mensaje saber que hay una posibilidad, que nuestra prioridad número uno es cambiar el régimen, salir del régimen e instaurar un gobierno democrático con una concepción distinta de la dirección política para el país. ¿Qué cambiaría Carlos Ortega como presidente de la CTV en su aproximación sindical? Yo creo que hay que ponerle mucho más énfasis ¿cómo se dice?, a la comunicación con los trabajadores, a establecer un mecanismo directo, a buscar que en el caso de la industria petrolera, en el caso del sector salud, en el caso de educación, que los responsables de generar política le rindan cuenta, porque hay que rendir cuenta a esos trabajadores para poderles decir, estamos haciendo el seguimiento, vamos a mejorar esto, porque vamos a mejorar tu condición social. Yo diría que hay que cambiar, esa es mi opinión, un poco la concepción y hacer parte de la solución a los trabajadores, no solamente el problema. El problema es que ellos han sido vejados, que definitivamente están en un estado caótico, de paupérrimo, pues, desde el punto de vista social. Yo creo que hay que hacerlos parte de la solución y hay que tomarlos en consideración. Esa es mi visión sobre este punto, pero obviamente más importante es la visión que tiene el presidente de la CONF. Entiendo perfectamente. Mira, cambio político genera cambio en toda la estructura del Estado como tal. Y eso pasa también, por lo menos, en los cambios que deben de producirse en el movimiento sindical venezolano, lo que queda del movimiento sindical venezolano. Ir a los procesos electorales, legitimar al movimiento sindical venezolano, nombrar las nuevas autoridades en los sindicatos de base, federaciones regionales, federaciones nacionales, confederaciones. Eso hay que hacerlo, ¿ok? Y para llegar allí, el mensaje nuestro tiene que ser que llegue al seno de los trabajadores. No solamente al seno de los trabajadores, al seno de su familia. Y ese es un compromiso de los dirigentes sindicales decentes, los dirigentes sindicales que se identifican con la democracia, con la libertad. Nosotros consideramos que ese paso tendrá que darlo el sector económico, por ejemplo, las cámaras, concretamente, es que elegir nuevas autoridades y seguramente va a vivir una situación similar a la que vive el movimiento sindical, porque allí hay unos señores que lejos de ser dirigentes del componente empresarial, parecen más bien fichas del gobierno, fichas del régimen. Y yo creo que, Carlos, hay que visualizar y tomar en cuenta que va a haber un componente mucho más importante en esta nueva realidad social del país desde el punto de vista de capital privado. Capital privado venezolano, pero capital privado extranjero también, en diversas áreas, no solo en la industria petrolera. Lo va a ver en el sector eléctrico, comunicaciones, quizás salud, educación, no lo sé, pero va a haber un componente importante y la aproximación sindical debe ser distinta. Yo recuerdo, y quiero una reflexión, porque yo recuerdo cuando creamos Unapetrol, que era un sindicato, un sindicato de profesionales, ¿dónde está eso? O sea, yo tenía una referencia en aquel momento de España y algo en Canadá, y fue muy complicado. Recuerdo que Alberto Quiroz Corradi escribió una nota oponiéndose a eso, y yo fui a hablar con él en su oficina, tuvimos una larga conversación y luego sacó un artículo estando de acuerdo con que esa es una necesidad. Porque yo creo que es una forma de conectar sectores que no pueden vivir uno sin el otro. Carlos, yo recuerdo trabajando en un taladro, uno dependía del capataz, del encuellador, del hombre el lodo, y ellos dependían de uno, de las decisiones que se tomaban. Pero no puede ser que, bueno, eso no es problema mío. No, es que él es mano de obra, él es obrero. No, es una integración. Y yo creo que eso también forma parte de este concepto. Y por eso otra vez lo repito y no me voy a cansar, me siento muy orgulloso de haber pertenecido, de haber estado en ese sector. Y yo creo que esas son experiencias que hay que repetir y que hay que incentivar. Y pensar que no estamos
reconstruyendo el país, estamos refundando un país. Entonces hay que ponerse ese chip en la cabeza y comenzar a trabajar con eso. Las elecciones del sector sindical son realmente importantes. Yo creo que seguramente van a emerger nuevos líderes con una visión también importante sobre el país, que la han vivido y la han sufrido allí en Venezuela. Nosotros la hemos vivido y sufrido afuera, porque tampoco es que ha sido fácil afuera. Yo conozco tus realidades y conozco mis realidades y las de otros compañeros y amigos, y ha sido también un golpe muy duro. Sí. Y entonces, Carlos Ortega se lanzaría otra vez en la presidencia de la CTV. Vamos, mira, déjame primero responderte en relación a la conformación, en qué estado se encuentra en estos momentos el movimiento sindical venezolano. Claro, también golpeado fuertemente. No puede negar la realidad, lo que está pasando, lo que ha pasado. Pero también quiero decirte lo siguiente, es importante esta conversación contigo. Si algo me siento yo satisfecho en estos momentos, y te lo digo con propiedad, y te lo digo porque tengo los pelos en la mano, hay que ver la cantidad de jóvenes, mujeres y hombres dispuestos a incorporarse a la lucha sindical, dispuestos a incorporarse al trabajo y a la responsabilidad que el movimiento sindical y los trabajadores venezolanos vamos a asumir una vez que cambie, se rescate la libertad y la democracia en nuestro país. Yo me siento en este momento satisfecho y orgulloso porque el recurso humano lo tenemos allí. Ahora, en relación a la que se aspiro, la reelección, Esta es una pregunta tremendista, me perdona. Sí, te entiendo. Abuso de confianza. Sí, no. Mira, yo te digo una cosa. Mientras yo respire, Carlos Ortega como venezolano, como luchador social, como dirigente sindical o político, como me quieran calificar, estaré donde me designen o donde sea necesario. Si es para la CTV, voy para la CTV. Si es para portero de la CTV, seré portero de la CTV, donde sea, donde se me ubique. Porque yo creo que, y eso te lo puedo decir aquí con la mayor confianza, si hay algo que a mí en estos momentos me enorgullece y me hace sentir realmente de una manera contento, feliz, es el apoyo y el respaldo y la identificación que tengo, que se ha puesto de manifiesto de los dirigentes sindicales y de los trabajadores de X o determinada labor, bien del sector público, sector petrolero, de allá los amigos de la zona del hierro, de todas partes. O sea, y en ese sentido, ¿qué estoy haciendo yo en estos momentos? Trabajando, ayudándolos, orientándolos, preparándolos para lo que viene. En eso estamos. Claro. Ahora, te vuelvo y te repito, a mí no me quita el sueño eso. Yo voy a donde me designe. Ahora bien, ya para ir redondeando la parte final de esta conversación, yo diría que tal vez propuestas para la acción. Decretos, hay que pensar en algunos decretos de la emergencia que tengan relación con la parte social y relaciones laborales, que hay que alimentar desde el punto de vista al presidente electo Edmundo González Urrutia, a quienes están a su lado y quienes van a tener algún digamos, factor importante en el poder político desde el punto de vista social y desde el punto de vista del trabajo. Hay que pensar seriamente en la creación de las comisiones tripartitas. Yo creo que eso es algo fundamental y tú lo has mencionado hace poco. Hay que revisar todo eso, la ley orgánica del trabajo, revisar todo lo que ha pasado con el cumplimiento o el incumplimiento, debo decir, de las relaciones laborales. Hay que pensar en que un nuevo gobierno va, no desde el primer día, pero en muy corto plazo va a comenzar con el redimensionamiento del Estado y generación de nuevos empleos que van a derivarse de las inversiones privadas, que van a impulsar la economía y por lo tanto va a ir redundando en más cantidad de empleo. Y en fin, una recomposición de la seguridad social. Yo diría que, y una palabra o un par de palabras unidas que se llaman compromiso mutuo. Yo creo, repito, que hay que hacer parte de la solución a los trabajadores, no son el problema. Ellos tienen un problema gravísimo
peor que muchos sectores del país, que es el estado de caos total que tienen desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista social, y hay que hacerlos parte de la solución. No sé qué opinas tú, qué agregarías sobre cosas que podrían recomendarse. Sí, yo creo que mencionaste en primer lugar, frente a la situación que vive la población venezolana, ¿verdad? De que no tienen realmente el alto índice de pobreza que tienen, 82%, Sí. de acuerdo al informe Correcto. de la ONU, y la desnutrición en los niños, etc. Y para ustedes contar, una tragedia para la población venezolana. De allí la fuga de 7 u 8 millones de venezolanos que han huido del país producto de esta política criminal que implementó Chávez y le dio continuidad a Maduro. ¿Ok? Entonces, allí hay que decretar, indudablemente. Yo lo hablé ya con el presidente electo. De entrada, hay que decretar en un estado de emergencia en Venezuela. Hay que llevarle alimentos a esta población que se está muriendo de hambre. Hay que atender a esos niños desnutridos, producto de esta política, insisto, que esta política criminal. ¿Ok? Eso hay que hacerlo. Ahora, eso no es por século a seculón, no. Un tiempo perentorio y mientras tanto se sigue trabajando que recuperemos realmente el aparato productivo. Hay que hacerlo, porque todo está destruido. Atender a los trabajadores, a la familia, a los venezolanos, en materia de salud, para citarte un ejemplo nada más, todo está. El Hospital Coromoto, en el Zulia, En el Zulia. Sí. el estado en que se encuentra, y el Hospital Universitario. Sí, lamentable. Eso, mira, eso da dolor, eso lo acabaron, lo destruyeron. Y en alimentación, bueno, ya también lo hablamos, lo tocamos. Claro. Lo poco que ellos ganan no les alcanza realmente para cubrir sus necesidades, para la familia. Por otro lado, yo creo que es necesario, para los efectos de los trabajadores y de la misma población venezolana, seguir adelante con un proyecto que nosotros planteamos en el seno de la CTV, que era conjuntamente con la política habitacional, ¿verdad? Construcción de vivienda para los trabajadores. Eso hay que hacerlo, ¿ok? Yo estoy de acuerdo con ello, pero también estoy de acuerdo que las deducciones que se le hagan por efecto del seguro social y por efecto, por ejemplo, de la política habitacional, estas deducciones, chicos, realmente lleguen donde tengan que llegar. Correcto. ¿Okay? Que no llegue a manos de, vamos a decir, de élites desde el punto de vista de la administración pública o desde el punto de vista político, que lo que hacen es robarse, ¿no? Y los mejores ejemplos los tienes allí, como los fondos de pensiones y de jubilación se los han robado. ¿Ok? Por otra parte, la necesidad que tenemos, porque es una responsabilidad que nos corresponde a todos, de brindarle facilidades al empresariado, interno y externo. Todo el que quiera venir a Venezuela a invertir, véngase, bienvenido sea. Y desde el punto de vista fiscal, el gobierno, bien sea nacional o regional o municipal, brinde facilidades para que esos inversionistas se instalen en el país. ¿Verdad? Ok. Y generando, por cierto, una confianza desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. ¿Ok? Ahora, yo quiero en estos momentos llamar la atención, la reflexión a los venezolanos, ¿ok? A los trabajadores, a los pensionados, a los jubilados, a la familia de los trabajadores, al pueblo de Venezuela en general. Quiero hacer una comparación. ¿Cuáles eran las condiciones de los trabajadores hasta el 1998? Tenían salario, tenían contratación colectiva, tenían salud, tenían educación, disfrutaban sus vacaciones, tenían buenos salarios, ¿ok? Se discutían las convenciones colectivas. ¿Y estos qué hicieron? Acabaron. Esos beneficios que los trabajadores venezolanos mantuvieron durante muchos años, llegaron estos héroes, estos revolucionarios, y acabaron con todo. ¿Dónde están las prestaciones sociales de los trabajadores? El salario de los trabajadores. Si es que el 92% y hasta más del salario que reciben los trabajadores es pura bonificación. Son puros bonos. No, bonificación no será aplicable en los términos como lo mantiene este régimen, esta dictadura, ¿ok?
Y por último, frente a ello, yo creo que haciendo la comparación, si hemos perdido todo, ¿dónde está la industria petrolera? ¿Dónde están las empresas básicas de allá de Guayana? Sí. Se acabó. Dicen ellos, y la política de ellos, o el argumento es, no es que y de eso se hacen eco algunos dirigentes que dicen ser de oposición. No, este es producto de las sanciones. Así, producto de las sanciones, Rafael Ramírez está podrido en real, en plata. ¿Y a dónde sacó? Es que es rico de cuna. Sí, y de tarea al examen no se robó 23.000 o 30. Dijo un prócer de la revolución que no fueron 23.000 millones lo que se llevó del examen. Fueron 32.000 a 35.000 millones de dólares. Que se robó, claro. Que se robaron. Y con eso han hecho fiesta con esto. Mantienen al país como si eso fuese una hacienda, un conuco. Pues. Bueno, destruyeron todo, hermano querido. Entonces, y esto no puede quedarse así. No, claro. Porque hay muchos que dicen, no, mira, el diálogo y la cosa. No, vale. ¿Cómo crees tú que un criminal de estos, o un ampón de estos, se le puede perdonar, chico? No, tiene que abrirse juicio y a ver dónde Carrizo tiene los reales escondidos. Les reitero a quienes nos ven y que nos escuchan, hay que tener confianza, hay que tener fe, optimismo y mucha fortaleza, que ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final y Venezuela tenemos que rescatar la libertad, la democracia y a trabajar en conjunto. Sector sindical, sector empresarial, político, eclesiástico, académico, empleados, desempleados, jubilados, pensionados, toda Venezuela, la iglesia, toda Venezuela, a trabajar en conjunto, todos juntos y lograremos el éxito o lo que todos queremos, que Venezuela regrese la paz, la tranquilidad, la dignidad de los venezolanos, de los trabajadores, de su familia y a disfrutar lo que nos queda por delante. Una preguntita para cerrar, y aquí cerramos. ¿Nos vamos juntos entonces? Por supuesto que sí. Gracias. Un privilegio de verdad haber tenido a Carlos Ortega con nosotros en este programa, en el segundo podcast Venezuela en Crudo. Carlos, como saben, siempre de la misma manera, muy clara, muy directa, muy firme, ha expresado sus opiniones, muchas de las cuales, por supuesto, compartimos. Antes de despedirnos, nuevamente les recordamos que se suscriban en nuestro canal, que nos den el like, que siempre es necesario, y les recordamos, como pueden ver allí en pantalla, las redes sociales que PDVSA ad hoc tiene, más allá, trascendiendo más allá de lo que es la defensa de los activos, un poco para mantener informado, para tocar este tipo de temas que son importantes, no solo para la industria y el sector de los hidrocarburos o de la energía en Venezuela, sino para el país en general. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el capítulo número 3.